Tus resultados de hoy son consecuencia de tus mejores decisiones de ayer. Si quieres tener resultados distintos, necesitas tomar decisiones distintas. Y es por eso que necesitas aprender a manejar toda esta habilidad llamada mapa de riqueza. Mi nombre es Alejandro Saracho y me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que muchas personas los hace sentirse nerviosos, que es el tema del dinero. Pero sobre todo vamos a ver cómo podemos manejarlo de una forma adecuada, de una forma mucho más tangible. Una de las cosas que me caracterizan es que le doy estructura a las personas para que no solamente entiendan de qué se trata el tema del dinero, sino cómo tomar la mayoría de las decisiones de forma correcta. Y es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro tema se llama mapa de riqueza, que significa el arma secreta de las personas ricas. ¿Y qué es lo que vamos a ver durante esta charla? Vamos a ver los elementos de la ruta perfecta para alcanzar la libertad financiera. Vamos a ver cómo se compone el mapa de riqueza y cómo funciona. Vamos a ver también cómo tomar el 99% de tus decisiones de forma correcta hacia la construcción de riqueza. 3 reglas no negociables en el tema del dinero, porque tenemos que vivir el área del dinero con reglas. Si no vivimos con reglas, pues vamos a tomar decisiones a prueba y error, y esa es la receta perfecta para el desastre financiero. Vamos a ver también cómo dar seguimiento a tus resultados financieros, y te va a encantar todo esto, porque la estructura central de este entrenamiento es el mapa de riqueza. Es una herramienta práctica, sencilla y fácil de implementar, que te va a hacer un cambio significativo en tus resultados financieros. Entonces, les voy a compartir brevemente mi historia, cómo es que llegué aquí, cómo hoy en día estoy hablando del tema del dinero y del mapa de riqueza. Antes me dedicaba a desarrollar nuevos negocios en compañías transnacionales, lo hacía en México y Latinoamérica, y en poco menos de 3 años, junto con un grupo de personas muy talentosas, lanzamos más de 60 nuevos negocios con un valor de $47 millones en el primer año de lanzamiento. Y eso fue extraordinario, puesto que fue el primer año de lanzamiento. Luego, con este grupo de personas muy talentosas también, lo que hicimos fue, nos dimos cuenta que esto funcionaba, entonces desarrollamos un portafolio de más de 150 nuevos negocios para ser lanzados en un periodo de 5 años, todos ellos con un valor de más de $1.2 billones acumulados. Fue un diseño de portafolio extraordinario, y no me tocó ver lanzar estos productos, porque después me dediqué a hacer este tipo de cosas, pero encontré uno de mis talentos, que era un talento impresionante en el desarrollo de nuevos negocios. Se me daba desarrollar negocios, se me daba escalar empresas a un siguiente nivel, y lo primero que me pregunté es, ¿qué es lo que quiero hacer con este talento? ¿Quiero utilizarlo para las empresas transnacionales o realmente lo quiero utilizar de forma expansiva? Así que decidí hacerlo de forma expansiva y me enfoqué a dueños de negocio, emprendedores, profesionistas independientes, personas que hoy en día tienen un trabajo pero que en el futuro quieren poner un negocio. Ese es el grupo donde yo me enfoco. ¿Tenemos personas aquí en el grupo? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Excelente. Muy bien. Y me trasladé a este tipo de personas. Me topé con una estadística que seguramente muchos ya conocen, que es que el 80% de las personas no sobrevive 3 años cuando está lanzando un negocio. ¿Por qué pasa eso? Que el 80% de las personas que deciden emprender no sobrevive. Y me di cuenta que si siempre haces las mismas cosas, obtendrás los resultados igual que las demás personas. Obtendrás siempre los mismos resultados. Y eso pasa una y otra vez. De hecho, creo que uno de los grandes errores que tenemos en el mundo del emprendimiento es que aprendemos de personas que nunca han montado un negocio. Por lo tanto, te enseña alguien que nunca ha montado un negocio cómo montar un negocio, y seguramente, pues cuando sea el momento de medirte con la verdad y con la realidad, pues te vas a topar con algo que tal vez ni siquiera ellos te saben recomendar. Y yo me he dado cuenta que cuando realmente aprendes un resultado tangible y cómo alcanzar ese resultado, es cuando alguien que ha obtenido ese resultado te enseña cómo tener el resultado. Y es lo que me ha pasado a mí. Yo soy financieramente libre, por eso le enseño a la gente cómo alcanzar la libertad financiera también. Y he montado un montón de negocios, por eso le puedo enseñar a la gente cómo montarlos, cómo crecerlos, cómo expandirlos. Y obviamente les digo, este es el camino, aquí está la piedra, te voy a decir si la vas a saltar, si le vas a dar la vuelta, o si te tropiezas y cómo te vas a sobar, porque al final hay muchas cosas que no podemos evitar a nivel obstáculos en el mundo de los negocios. Todo esto, al inicio tenía experiencia en las empresas transnacionales, y después de eso dije, bueno, ¿cómo puedo llevar esta experiencia de las empresas transnacionales a las
pequeñas y medianas empresas. Y para eso tuve que aprender de mentores, de personas que habían empezado desde cero y se habían vuelto multimillonarios, y sobre todo que te comparten cómo lo lograron. Y te comparto algunos de ellos. Está, por ejemplo, T. Harv Eker, que es experto en la psicología de la riqueza. Tiene un libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria. ¿Alguien ha leído ese libro? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Fantástico. Tomen nota porque les voy a dar bastantes libros para leer. Kit Cunningham, él es el padre rico. O sea, ¿alguien ha leído el libro Padre Rico, Padre Pobre? Sí, algunos de ustedes, más manos, ¿verdad? Bueno, él es la persona de quien se origina toda esta filosofía de Padre Rico, Padre Pobre. El siguiente es Courtney Smith, que es experto en inversiones, principalmente inversiones en la bolsa. Brendan Bouchard, el creador de la Academia de Expertos, también tiene algunos bestsellers. Blair Singer, experto en ventas, él tiene 2 libros muy buenos. La vocecita, ¿alguien lo ha leído? ¿Alguien ha leído Vendedores Perros? Blair Singer también es experto en ventas. Para mí es una de las personas que más sabe de ello. Dan Kennedy, que es experto en marketing. Él es una de las personas que a mí me ha comprobado que no tienes que estudiar marketing para ser una de las personas que más gana haciendo marketing. Gerald Hammond, experto en innovación. Chester Carras, experto en negociación. Chester tiene un libro que dice: en la vida como en los negocios, uno no obtiene lo que merece, obtiene lo que negocia. Y yo creo mucho en ello. Creo que uno tiene que aprender a negociar y es parte fundamental en el mundo del dinero. Entonces, ¿qué les quiero compartir? Les quiero compartir que pues aprendí de estas personalidades. Gran parte de lo que hoy soy en día pues es basado en el aprendizaje que tuve de ellos. Y lo primero que hice fue aprender. Una vez que aprendí, lo segundo que hice fue implementar, porque tenía que implementar y vivirlo en mi propia experiencia, porque yo pienso que solamente de aprender uno no genera resultados. Hay personas que llegan conmigo y me dicen: Alejandro, he leído tantos libros de finanzas personales que ya debería de ser ultramillonario, pero no lo soy. ¿Por qué sucede esto? Pues porque tienes resultados en potencia, están en tu cabeza, pero no tienes resultados en tu bolsillo, que son los resultados en el mundo real. Para eso tienes que hacer algo que se llama implementar. Es decir, necesitamos aprender cómo funcionan estas cosas y después implementar. Lo segundo que yo hice cuando aprendí de ellos fue implementar. Y una vez que implementé me di cuenta que había cosas que funcionaban en México y en Latinoamérica y cosas que no funcionaban. ¿Por qué? Porque ellos son extranjeros, son en otros países, sobre todo anglos. Y una de las cosas que me daba cuenta es de que pues aquí había reglas distintas, había una cultura distinta, había leyes distintas y las cosas eran completamente distintas. Había metodologías que si las implementabas en estos países perdías dinero, que funcionan muy bien en Estados Unidos y en otros países. Y me di cuenta que pues lo que no funcionaba lo hice a un lado y lo que funcionó, creé una propia metodología que hoy en día se llama reconfiguración financiera, que es la metodología como inició todo este mundo mío en el tema del dinero. Después de implementando mi metodología, después de 6 meses me volví financieramente libre, que es cuando te prejubilas y no necesitas seguir trabajando para pagar los gastos de tu estilo de vida. ¿A alguien le gustaría algo de eso? Sí, ok, fantástico. Muy bien, bueno, pues me prejubilé de alguna manera y hoy en día, pues en lugar de necesitar trabajar para pagar los gastos de mi estilo de vida, hoy en día lo puedo hacer a través de los ingresos que obtengo de mis inversiones, lo cual pues es extraordinario porque esto lo hace sostenible y no tengo que esperarme hasta los 60, 65 años para jubilarme, lo pude hacer pues varios años antes. Y la ventaja que ustedes tienen es que pueden aprender cómo hacerlo también, no tienes que esperarte a jubilarte. De hecho, sin importar cuántos años tienes, hay muchas personas, sobre todo las más jóvenes, que dicen: oye, pues yo voy saliendo de la escuela, ¿no? De la universidad, tengo que esperarme 30 y tantos años para jubilarme. No tienes que hacerlo. Tienes que aprender cómo manejar tu dinero, mejorar o mover bien tus fichas, aprender a mover tus fichas para que estas fichas jueguen para ti. Aprender a trabajar este tema del dinero es fácil, solamente tienes que aprender cómo hacerlo. Y ahí me volví financieramente libre. En ese momento tenía 2 opciones. Una era irme a la playa a jugar tenis, que es algo que me encanta, y la segunda era hacer algo bueno con lo que había cambiado mi vida. Yo opté por la segunda opción. Entonces decidí crear una empresa de entrenamientos enfocada a enseñarle a la gente cómo manejar su dinero y cómo crear sus empresas, desarrollarlas y expandirlas. Entonces me volví experto en libertad financiera. Cuando hice todo esto lo hacía a través de un seminario que se llama Seminario Intensivo en Reconfiguración Financiera, que más adelante les voy a hablar un poco de él. Y me di cuenta, porque la meta al inicio era transformar la vida de 1 millón de personas, 1 millón de mexicanos. A los 5 años nos dimos cuenta que no solamente llegamos a 1 millón de mexicanos, llegamos a 1.9 millones de mexicanos impactados en toda esta metodología a través de muchísimas plataformas. Y en ese momento dije, bueno, pues nos quedamos ahí, cerramos la empresa o seguimos con ello. Y nos dimos cuenta que la gente tenía muy buena experiencia a través de esta metodología y nos decían, oye,
he multiplicado mis resultados. Unos decían, multiplica por 3 mis resultados, otros multiplica por 6 mis resultados. Dije, bueno, creo que estamos haciendo algo bueno, así que decidimos expandirlo a transformar la vida de 10 millones de personas en México y el mundo. Y hoy en día, a través de toda esta maravillosa plataforma, pues no solamente llegamos a los mexicanos, sino llegamos a personas en Latinoamérica y en muchos otros lugares. Y esto nos trae muy contentos. El libro que está ahí es el libro de Reconfiguración Financiera, que es nuestro primer libro. Y hoy en día, pues les vengo a hablar del libro de Mapa de Riqueza, que tiene que ver con toda una metodología que complementa todo esto. Si yo te dijera, ¿cuál es la diferencia entre una metodología y la otra metodología? Es muy sencilla. Reconfiguración financiera es como cuando tú aprendes a manejar, ¿no? Reconfiguración financiera es quien te enseña cómo manejar tu dinero, ¿no? Tú sabes que tienes que meter la palanca de velocidad, poner el acelerador, frenar, porque si no te vas a estampar, ¿no? Hay muchas cosas que tienes que saber cuándo estás manejando y cómo mover el volante para conducir y llegar al destino final. Pero una vez que aprendes a manejar, para que puedas manejar de forma permanente, pues tienes que aprender a leer el tablero que tienes enfrente, que te dice cuánta gasolina tienes, que te dice si la temperatura está alta, si necesitas, si vas a una velocidad muy rápida. Entonces es un tablero de control que te permite avanzar a lo largo del tiempo. El mapa de riqueza es un tablero de control que te permite medir exactamente cómo vas avanzando y cómo llegar a tu resultado financiero. Y es un poco lo que vamos a ver el día de hoy a través de todo este proceso. Y bueno, hemos impactado ya hoy en día más de 4 millones de personas a través de todo ello. Y no ha sido gratis, ha sido a través del esfuerzo de muchas personas que nos acompañan y sobre todo a través de los medios de comunicación. Tenemos un montón de medios de comunicación que nos apoyan. Antes, es muy curioso, ¿no? Les platico normalmente eso, porque antes pues tenía que tocar la puerta para que me dieran acceso a un medio de comunicación, y hoy en día trabajamos y colaboramos abiertamente con gran parte de ellos. Continuamente estamos en expansión, en alto nivel, en el entrepreneur, en mundo ejecutivo, estamos continuamente en los principales medios, en Forbes inclusive, y yo estoy muy agradecido por todos ellos porque siempre nos ayudan a compartir información. Creo que cuando te vuelves financieramente libre no tienes que rendirle cuentas a nadie, por lo tanto dices las cosas como son, y a los medios les encanta que les digas las cosas como son, duro y a la cabeza, tangible, y eso es lo que genera el resultado. Entonces es un poco de la historia que tengo y por qué hoy en día estoy hablando del tema del dinero. Siempre les he dicho a todas las personas que nos siguen, tienes que aprender de alguien que tiene el resultado que tú quieres, y lo que yo te puedo enseñar es cómo alcanzar la libertad financiera en 3 años o menos. ¿Algún interesado en eso? Ok, fantástico, me da mucho gusto de eso. Entonces el tema es mapa de riqueza. El arma secreta de la gente rica. ¿Por qué le digo el arma secreta de la gente rica? Porque la realidad es que la gente rica entiende la estructura, y lo que yo hice fue estructurarlo de una manera en la cual lo puede entender el resto de las personas que tal vez no heredaste millones, no te enseñó un papá que es ultramillonario. Puedes aprenderlo tú también si sigues esta metodología. Entonces la promesa, bueno, es llevarte a la libertad financiera en 3 años o menos. Esa es la promesa del mapa de riqueza. Y ahora, bueno, pues vamos a estar en línea con lo que es la libertad financiera, porque si para muchas personas la libertad financiera es despilfarrar tu dinero. Y para mí la libertad financiera no es. De hecho, despilfarrar tu dinero para mí es una ofensa a las leyes del dinero, ¿no? A las reglas del dinero. Libertad financiera significa tener la opción de dejar de trabajar y poder pagar los gastos de tu estilo de vida. O sea, la primera palabra se llama opción. ¿Cómo se llama? Opción. Opción. Tú tienes la opción de hacerlo, dejarlo de hacer. Tú tienes la opción. Yo tenía la opción de dejar de trabajar y decidí hacerlo, haciendo algo que me encanta. Y lo que les voy a decir es que cuando se vuelvan financieramente libres, pues van a tener esa opción también. Y la mayoría de las personas que conozco que son financieramente libres, todo el mundo decide trabajar, pero lo hacen algo que realmente le apasiona. Y es por eso que hoy en día puedo estar a estas horas hablando, y es por eso que puedo hacerlo en muchos otros medios a horas que tal vez las demás personas estarían descansando, y en horarios donde las otras personas dirían, ¿sabes qué? Pues mejor yo me voy a disfrutar de mi vida desde otro ángulo. En realidad esto a mí me apasiona y me encanta, y se van a dar cuenta a lo largo de esta charla lo mucho que estoy entregado con las personas, porque bien podría estar jugando tenis en la playa y decido hacer algo distinto. Decidí transformar la vida de 10 millones de personas en México y el mundo, y estoy comprometido con esos resultados. Así que vas a tener la opción de dejar de trabajar y vas a poder pagar los gastos de tu estilo de vida. Ahora, ¿cómo pago los gastos de mi estilo de vida si no estoy trabajando? Lo hago a través de algo que se llaman ingresos pasivos. Esos ingresos pasivos son los ingresos que yo obtengo de mis inversiones. Ahora, en estas inversiones, pues necesito aprender cómo manejar mi dinero para ubicar parte de mi dinero en las inversiones, y es un poco de la estructura de la que vamos a hablar ahora. Y te quiero compartir
compartir algunas estadísticas, porque pues soy ingeniero industrial y siendo ingeniero industrial, pues los números es una parte muy importante en mi vida, y las estadísticas, todo lo que digo trato de respaldarlo con números, porque si no, no tiene tanta validez al menos para mi mente. El 72% de la población aún en edad productiva no planea su futuro financiero. Es impresionante esto es de la Amafore y de CNN Expansión. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 personas que están aquí, hay 7 que no van a planear su futuro financiero. Y por no hacer esto, por no planear su futuro financiero, vamos a llegar a la siguiente estadística que dice el 85% de los mexicanos en edad laboral nunca realizará sus sueños de jubilación. No vas a realizar los sueños de jubilación. De cada 10 personas aquí, hay 8.5 personas, es decir, 9 personas, porque no podemos partir en la mitad de una persona. Hay 9 personas que no se va a lograr jubilar. Es terrible eso, ¿cierto? O sea, estuviste trabajando toda tu vida y va a llegar el momento en el que tienes edad para jubilarte y no te vas a poder jubilar. Es terrible. Entonces necesitamos encontrar una manera de no esperar a que esto suceda cuando yo no puedo hacer algo al respecto, sino trabajarlo desde antes de que suceda para poder tener un resultado financiero y que yo pueda disfrutar de esa libertad financiera. Estas son finanzas personales que hacemos algunos entrenamientos, sobre todo a nivel finanzas personales, que tenemos un entrenamiento que se llama Reconfiguración Financiera, una conferencia también que damos que se llama Reconfiguración Financiera, y en esa conferencia les hago un diagnóstico a todos los asistentes. En ese diagnóstico les hago 10 preguntas. En esas 10 preguntas les hago preguntas de todos los ángulos que tienes que saber con respecto al dinero. Entre el 88 y el 92% de las personas que asisten a la conferencia salen reprobadas. Imagínate, personas que vienen a aprender sobre el tema del dinero, entre el 88 y el 92% salen reprobados. Imagínate los que no están en el salón. Este es un tema significativo, es un tema bastante sensible en nuestra sociedad, el tema de aprender a manejar el dinero. ¿Por qué sucede todo esto? Yo pienso que sucede porque no nos enseñaron en la escuela cómo manejarlo. Por lo tanto, es como si nos prepararan, el sistema educativo nos preparara para el suicidio financiero colectivo, ¿no? Parece que van avanzando todos, van creciendo, van obteniendo dinero, lo van despilfarrando, lo van gastando, se van endeudando, llega el dinero a la bolsa y parece que la bolsa es una coladera, y todo esto está sucediendo una y otra vez, y las personas van llegando hasta la cima de lo que piensan que es su plenitud financiera, lo cual es totalmente distinto, y están dando un salto al vacío que se llama suicidio financiero colectivo, uno tras otro, al menos entre el 88 y el 92% de las personas. Ahora, ¿podemos hacer un cambio a esto? Claro, definitivamente podemos hacer un cambio, podemos hacer las cosas mucho mejores, pero para eso tenemos que aprender cómo manejar el dinero. Y es por eso que te quiero compartir esta herramienta que se llama Mapa de Riqueza. ¿Cómo se llama? Mapa de Riqueza. Fantástico. Es una herramienta. Ahora te quiero compartir esta herramienta. Este libro nació para ser una herramienta. Entonces, el libro es la herramienta. Te quiero compartir las etapas que tiene esta herramienta para que tú puedas implementarlas. Con lo que yo te comparta, tú lo vas a poder implementar. La ventaja que tienes es que estos libros de Mapa de Riqueza les estamos ofreciendo en Vía Lab. Y tú los puedes adquirir aquí en caso de que quieras continuar con esta herramienta. Te quiero dar todas las partes porque es algo que tangiblemente tienes que conocer. Y al estructurar tu mente te vas a dar cuenta que no es tan difícil manejar el dinero si sabes exactamente cómo mirar. Entonces, la primera parte que te voy a hablar son los elementos de la ruta perfecta. La segunda parte de la que te voy a hablar es del mapa de riqueza. Entonces te voy a describir exactamente en qué consiste el mapa de riqueza, todas las partes y todos los detalles que hay. Si tú entiendes esto, ya entendiste lo que no han entendido a veces directivos de transnacionales. Porque a mis entrenamientos van desde estudiantes, como directivos de transnacionales, como personas que tuvieron maestrías, como personas que han tenido doctorados, y han ido hasta ex-CEOs de compañías bastante reconocidas, que son muy buenos manejando la empresa de alguien más, pero son pésimos manejando sus finanzas. Y cuando tú los empiezas a estructurar en la manera de manejar sus finanzas, pues cambia completamente su historia y su destino. Entonces, mapa de riqueza es algo que vamos a ver. 7 estrategias financieras es la tercera parte. Te voy a decir qué estrategias tienes que conocer exactamente para poder mover y para poder jugar con tu tablero de control. Porque el tablero de control es lo que te va a decir, voy ganando, voy perdiendo. El problema es que cuando no sabes si vas ganando o vas perdiendo, la mayoría de las veces vas perdiendo el juego. Lo que queremos es que tú sepas leerlo para que sepas cuál es el idioma, el lenguaje, y sepas si vas ganando o vas perdiendo. Y la idea es, ok, voy perdiendo, ¿cómo le hago para ganar? Bueno, tengo 7 estrategias para empezar a mejorar mi juego, para ir ganando en el juego del dinero. Y eso es un poco lo que vamos a ver también. Vamos a ver 4 caminos hacia la libertad financiera, que son los caminos de todas las personas que más resultados financieros generan. Reportes de avance, cómo puedo generar mis reportes, porque una de las cosas que tienen dueños de negocio y emprendedores es que
que la razón por la que no generan resultados es porque no tienen a quién reportarle. Son su propio jefe. Y ser su propio jefe a veces es la peor pesadilla que puedes tener, porque no tienes a quién reportarle. Tú te puedes hacer tonto solito y nadie más lo va a saber más que tú. Entonces te voy a decir cómo puedes reportar tus avances a través de esta herramienta para que no tengas ninguna alternativa. Tengas que avanzar y tengas que generar los resultados que están prometidos en esta. Y finalmente, recursos complementarios, recursos que te pueden ayudar a acelerar tu resultado. Esa parte es muy importante.